Vamos a la recta final de lo que es la carta a los tesalonicenses. Así que les invito a que me acompañen al capítulo 5 y vamos a estar en los versículos del 1 al 11. Primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y antes de leer, había un pastor anglicano muy famoso, John Stott, que decía que habían dos problemas en la mente humana. El primero estaba relacionado con la pregunta, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Dónde están nuestros seres queridos? ¿Volveremos a verlos? Y el segundo estaba relacionado con la pregunta, ¿qué sucederá después del fin del mundo? ¿Habrá un juicio final? ¿Cómo podemos prepararnos para ese día? Y la respuesta al primer problema es lo que vimos al final del capítulo 4. Ya vimos que sí, efectivamente, los que mueren en Cristo están disfrutando de la presencia de Cristo y esperan que sus cuerpos sean despertados, solo duermen y vamos a estar juntos todos nuevamente para vivir por la eternidad con Cristo. Y también vimos al final del capítulo 4 que cuando Cristo regrese, el juicio, antes de resucitar a los que han muerto en Cristo, también los no creyentes han de ser quitados, han de ser llevados para juicio. Y eso es parte de la respuesta de la segunda pregunta. El resto de esa segunda pregunta de qué sucede después del fin del mundo, si habrá juicio final y cómo podemos prepararnos para ese día, es en lo que nos vamos a enfocar hoy precisamente. Así que antes de leer, voy a pedirles que me acompañen a orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche que nos concede estar aquí. Te pedimos, Señor, que nos concedas ponernos bajo la autoridad de tu palabra. Que nos ayude, Señor, a no llegar a tu palabra con prejuicios personales, sino que más bien dejar que sea tu palabra la que forme en nosotros, la que corte, la que moldee, a la cual nosotros nos sometemos en vez de buscar someter la palabra a nuestras ideas, Señor. Concédenos humildad y sumisión delante de ti, tanto en el hablar como en el escuchar, Señor, tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ver tres partes. La primera parte es, no nos corresponde saber. Y ya con eso ustedes tienen que tenerlo bien claro. Así que leamos la primera porción. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Voy a repetirlo. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Nada. Cero. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Los tesalonicenses no tenían necesidad de que se les escribiera acerca del tiempo del día del Señor. No tenían necesidad acerca de cuándo Cristo regresa, cuándo es la segunda venida. Sí, vamos a sacar nuestras calculadoras y vamos a estimar la fecha de la segunda. No había necesidad de eso. Nada. Cero. ¿Por qué? ¿Por qué no había necesidad de que se le escribiera nada? Pues ellos le responden. Pablo, Silvano y Timoteo responden ahí. Y la razón es porque nadie lo sabe. Porque nadie lo sabe. Ese no es conocimiento que nos corresponde a nosotros. Hay cosas que Dios se ha reservado para sí mismo. Ahora quiero decirles,
Esto no es que, ay, esos tesalonicenses, qué bárbaro. No, sí que esas son cosas que en nuestras mentes están. Los mismos apóstoles tuvieron esto en sus mentes. Mire, por ejemplo, lo que sucedió en Mateo 24. Y estando él sentado, Cristo, en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, esta era una pregunta que ameritaba acercarse en privado. Se le acercaron en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Ellos querían saber cuándo. ¿Cuándo? Sí, Cristo les dijo cuál sería la señal. Eso lo vimos hace 2 semanas. La señal como en los días de Noé, que el diluvio se llevó a aquellos que no estaban en el arca. Sí, esa fue la señal. Pero no hay así como en tal fecha. No hubo respuesta para el cuándo. No hubo una fecha específica, es decir, el 8 de agosto de 2021. No hubo tal cosa. No hubo tal cosa. No solo eso, aún habiendo estado más tiempo con Jesús en Hechos 1:6, entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ellos querían saber cuándo. Miren que la pregunta pudo haber sido, ¿restaurarás el reino de Israel? Sí, pero ellos preguntaron, ¿en este tiempo? Miren, hermanos, hay cosas que Dios se las ha reservado para sí mismo. Lo que debemos saber es que cuando ese día venga, va a ser como ladrón en la noche. No como algunos dicen, va a ser en la noche, como los ladrones. No. Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Sí, en algún lugar del mundo va a ser de noche. Sí, eso podemos tenerlo por seguro. Pero no es que va a ser de noche. Ese no es el punto de referencia, sino como algo inesperado. Uno no espera a un ladrón en la noche. Así va a ser la venida, algo inesperado, algo de repente, algo repentino, cuando nadie está esperándolo. Porque eso pertenece a los secretos de Dios. Y dice el texto, prestemos la atención, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Y esta destrucción dice que será repentina. ¿A quién viene esta destrucción? Al mundo. ¿A cuál mundo? A los no creyentes. Aquellos que viven en tinieblas, y eso ya vamos a verlo más adelante en la segunda sección. Cuando el mundo en sus propios términos, aquí no está hablando de la paz y seguridad del Evangelio, no, es cierto, el Evangelio nos trae paz y seguridad, pero no es esa paz de la que está hablando aquí, ni esa seguridad, está hablando de la paz y seguridad que el mundo anhela por sus propios medios. Cuando el mundo diga paz y seguridad, cuando se sienta el mundo más tranquilo, más que ya logramos lo que queríamos, ¡boom! El día del juicio viene. El día del juicio viene. Y mire, hay una segunda comparación. Ya nos hizo una primera comparación. Este pasaje va de 2 en 2. Una segunda comparación. La primera fue como ladrón en la noche. Ahora nos dice como dolores de parto a una mujer que está encinta. Mire qué interesante esta comparación. Una mujer que está encinta sabe que el día va a llegar. ¿Pero sabe cuándo van a iniciar sus dolores de parto? No. Pues lo mismo es con la venida del Señor. Es algo seguro. De que viene. De hecho, cuando dice vendrá, quiero decirles que en el original no está en futuro. Está en presente. Dice viene. Es decir,
La expectativa ya estaba ahí. Ya ellos esperaban el día del regreso del Señor. Viene. Viene como ladrón en la noche. Viene como dolores de parto de una mujer encinta. Sí, es seguro que va a dar a luz, pero no sabemos cuándo empiezan esos dolores. Es seguro que el juicio de Dios viene, pero no sabemos cuándo empieza. No sabemos cuándo se va a manifestar. Así que nuestro primer punto es precisamente eso. Hermano, no se preocupe por el cuánto, por el cuándo. Si tenía su calculadora lista o su agenda lista, puede guardarla en paz. Hoy no vamos a hacer cálculos de fechas y espero que nunca. Sí, porque eso no nos corresponde a nosotros. Eso es algo que Dios se ha guardado para sí mismo. Lo que necesitamos saber es que sí, el juicio viene y va a ser de manera repentina y nadie va a poder escaparse de eso. Ningún no creyente va a poder escaparse del juicio. No hay forma. No hay forma. ¿Qué sí nos corresponde? Aquí en este pasaje lo que hay es un contraste. Hay algo que no nos corresponde, hay algo que sí nos corresponde. Veamos los versículos empecemos con 4 al 7. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día del Señor, os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Ok, aquí necesitamos prestar mucha atención, hermanos. En primer lugar, Pablo hace un cambio del uso de la palabra dormir. Si ustedes recuerdan el pasaje anterior, cuando usó la palabra dormir, lo usó para explicar que los que mueren en Cristo realmente duermen. Y usó la palabra dormir para señalar la esperanza que hay de ser despertados, que no han sido olvidados. Pero ahora, cuando usa la palabra dormir acá, se refiere a aquellos que no están listos para el día del Señor. Se refiere a aquellos que no están esperando el día del Señor, que si es posible, si pudieran detenerlo, lo detendrían el día del Señor. Aquellos que están sumidos en tinieblas, sin esperanza. Otra aclaración. En aquella época, la palabra hijo solía utilizarse para conectar a alguien con una cualidad. Por ejemplo, cuando dice hijos de la luz, se refiere a personas que viven en la luz. Hijos de las tinieblas, se refiere a personas que viven en las tinieblas. Había entre los guerreros hijo de la fuerza, alguien que era muy fuerte. Y así era la manera como se expresaban. Entonces, cuando dice hijos de la luz, hijos de las tinieblas, ya sabemos a qué se refiere. Ahora, lo que nos está diciendo es que este día, hermanos, no es un día que debe angustiarnos. Este no es un día que a nosotros como creyentes, como hijos de la luz, como personas que Dios nos ha llevado a vivir en su luz, no debe traer congoja, no debe traer ansiedad, ya que nuestra esperanza está puesta en Cristo. No estamos en tinieblas para que este día nos sorprenda. No, de hecho esa es nuestra esperanza. Estamos atentos a ese día. Pero no atentos como quien sale y ¿será que ya viene? No atentos así. No atentos de esa forma. No atentos al punto que nos lleva a desesperarnos o ansiedad. No, atentos al punto que nos lleva a vivir como Él nos ha pedido que vivamos mientras esperamos su regreso. Vivir en tinieblas, por el otro lado, es vivir como si el Señor no fuese a regresar nunca a juzgar al mundo.
En nuestros días es muy fácil de escuchar: ah, sí, yo vivo en tinieblas, pero yo confío en Dios. Eso no es confiar en Dios, hermanos. Eso no es confiar en Dios. La manera como estoy viviendo muestra en qué estoy confiando. La Escritura dice que somos conocidos por el fruto. ¿Estoy diciendo que no vamos a pecar nunca? No. Pero parte del fruto es que cuando pecamos, vivir en la luz significa confieso mi pecado, me arrepiento, me aparto. Voy creciendo por la obra de Dios en mi vida en santidad. Entonces, vivir en la luz no significa que yo vivo relajado en cuanto a mi pecado. Ah, no, tranquilo, si yo ya vivo por gracia, entonces puedo vivir como a mí se me antoje. No es cierto, hermanos. Dios es santo. Hemos estado viendo en Primera de Samuel, Dios no juega con el pecado. Dios no juega con el pecado. Hemos visto cada vez que hablamos de la cruz que Dios no juega con el pecado. La manera como Dios reaccionó ante el pecado para salvarnos fue poniendo a su Hijo en una cruz, clavándolo ahí para rescatarnos. Así de en serio toma Dios el pecado. Ahora, dice el pasaje: por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Eso nos corresponde a nosotros. El llamado es, le dije que me pare, ¿verdad? Ahora es, lo que sí nos corresponde es estar alerta y ser sobrio. Eso es lo que nos corresponde. Ahora, estar alerta no es así como que, ¿será que ya viene? ¿Será que? No, eso no es estar alerta. Ya vamos a ver en la siguiente porción qué significa estar alerta. Pero cuando nos dice ser sobrio, es la idea de dominio propio. Ahora, no se trata, cuando dice que no durmamos y todo eso, no se trata que vamos a estar con los ojos pelados provocándonos insomnio a nosotros mismos. No se trata de que vamos a abandonar nuestros trabajos. No se trata de locuras que el mundo sugiere. Se trata de que la esperanza del regreso de Cristo va a afectar nuestra manera de vivir, va a afectar nuestra manera de pensar, va a afectar nuestra manera de trabajar, va a afectar nuestra manera de hacer negocios, va a afectar nuestra manera de criar nuestros hijos, va a afectar cada área de nuestra vida. Eso es lo que significa. La idea de perder el control por la preocupación por el día del Señor es todo lo opuesto a lo que nos dice el pasaje. Hay personas que están desesperadas. Ay, que el Señor va a venir y yo no estoy listo. ¿Sí? Tengo que armar un búnker y llenarlo de comida enlatada porque el Señor ya va a venir. Esa es locura. Y sé que puede sonar extraño para algunos, pero tenemos gente que está viviendo en ese tipo de desesperación en nuestra ciudad. Y no es algo nuevo, ya llevan décadas haciendo eso. Y no es a eso a lo que el pasaje nos está llamando. El llamado a ser sobrios tiene que ver con dominio propio, no con descontrol. El estar alerta no se trata de estar ahí como, ¿a qué horas es? ¿A qué horas es? No, se trata de tener presente que vivimos para el reino de Dios, en el reino de Dios, alertas a su palabra, a la palabra de Dios. Y ellos vienen, Pablo, Silvano y Timoteo, y lo explican, llevan esto a un paso más allá. Versículos 8 al 10. Dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. Nota que está repitiendo la misma idea, seamos sobrios. Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Fe, amor, esperanza. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, ser del día no significa que me vuelva una persona relajada con el pecado. Eso está bien claro acá. No significa que el pecado ya no importa. Eso es andar en tinieblas. Eso es vivir en tinieblas. Ser del día es comprender que el Espíritu Santo obra en nosotros para producir dominio propio, obediencia a la palabra, santidad delante de Dios. Eso es ser del día. Ser del día implica comprender que Dios ha dejado para sus hijos una armadura para protegernos del constante asedio del enemigo mientras esperamos. Eso es ser del día. Y note cuál es la armadura: coraza y yelmo. Sí, yo sé que en Efesios hay el resto de la armadura, pero aquí está hablando de las partes centrales de la armadura. Está hablando de las partes que nos protegen de no caer en desesperación. Fe, amor, esperanza. Fe, amor, esperanza. Eso es estar alerta. Tener la armadura puesta es estar alerta. Crecer en mi fe es estar alerta. Aprender a ser constantes en el amor a Dios y al prójimo, eso es estar alerta. Con nuestra esperanza puesta en la fidelidad y el poder de Dios para cumplir sus promesas, eso es estar alerta. Ese es el tipo de alerta en el que debemos estar. Creciendo a la estatura del varón perfecto, de Cristo Jesús, viendo la obra que Dios hace en nosotros, quitando nuestro pecado y llevándonos a ser cada día más como Él. Y eso es lo que nos protege para no ser sorprendidos cuando el Señor venga. Eso es lo que protege nuestros pensamientos. Los tesalonicenses fueron llamados a una vida de sobriedad, porque es lo consistente con el propósito para el que Dios tiene para ellos. Mira lo que dice ahí, versículo 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. ¿Cuál es la razón que les da para ser sobrios? Mira el versículo 9. Porque Dios nos ha destinado para salvación. ¿Cómo así? Soy del día, sea sobrio, porque Dios me destinó. Sí, es justo eso. Es viva de manera tal que concuerde con lo que Dios lo ha destinado a hacer. Si Dios lo ha destinado para salvación, no viva como impío. No viva como impío. Si Dios lo ha destinado a ser hijo del día, no viva en tinieblas. No viva como un hijo de ira si Dios ya lo rescató de la ira. Que su vida sea congruente con la obra que Dios está haciendo en usted. Es justo lo que nos está diciendo ahí. Viva para aquello a lo que Dios lo ha destinado. Si Dios no lo destinó para ira, entonces no viva como un hijo de ira. Si Dios lo destinó para salvación por medio de Cristo, entonces viva como alguien que ha sido rescatado por medio de Cristo. Algo de esto es lo que vimos al inicio de la carta. Si vamos unas paginitas atrás, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, mire lo que dice ahí. Pues ellos mismos cuentan, hablando de los tesalonicenses, no era de los tesalonicenses, pero dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Todo eso estaba ahí desde el capítulo 1. Ya lo había dicho desde el capítulo 1. No tiene sentido que los tesalonicenses sigan adorando ídolos si fueron rescatados de eso precisamente.
Entonces, hay una conclusión lógica. En vista de que no somos llamados a estar calculando fechas, sino que somos llamados a vivir una vida sobria y a estar alerta, portando la armadura de la fe, la armadura de Dios. Entonces, lo que nos corresponde hacer es lo que dice el versículo 11. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estás haciendo. Note ese por tanto. La conclusión lógica es: no es aliéntense a ustedes mismos. Presta atención, no dice aliéntese usted mismo. No dice ahí edifíquese usted solo. La esperanza que tenemos, es cierto, es personal, pero no se nos tiene que olvidar que también es una esperanza colectiva. Cristo murió no solo de manera individual por nosotros, por cada uno por nombre. Cristo murió por la iglesia. Nos enseña Efesios capítulo 5, versículo 25. Cristo murió por la iglesia. Y Él cuando nos rescata, nos hace parte de su cuerpo, que es la iglesia. Y por eso la conclusión aquí es: aliéntense los unos a los otros, anímense los unos a los otros. No podemos ser islas, hermanos. Cuando nuestra escatología es correcta, nos lleva a amar la iglesia, a servir a la iglesia, a animar a la iglesia, a edificar la iglesia. Pero ¿cómo se supone que voy a hacer eso? Hay varios pasajes. En Hebreos nos dice que una manera de estimular a los hermanos es no dejando de congregarnos. No deje de congregarse. No deje de congregarse. Menos cuando vemos que la venida del Señor está cada vez más cerca. ¿Y cómo hago para edificar a mis hermanos? Efesios 4:12 dice que escuchemos a aquellos que Dios ha puesto para instruirnos. En 1 Corintios 14:12 nos dice que pongamos nuestros dones al servicio de los demás. Sirva a sus hermanos. Use los dones que Dios le ha dado para servir a sus hermanos. Y hay muchas otras formas, como la Escritura nos dice, que podemos estimularnos y servirnos, edificarnos mutuamente. Y hay más para nosotros en este pasaje, pero solo voy a señalar dos cosas más. Uno, el hecho de que Dios no nos revelara todo lo que Él hace y dispone, nos debe recordar que Él es Dios, no nosotros. Nosotros no somos Dios, hermanos. Eso no debe resultar en ansiedad por no saber. Ay, que no sé, yo necesito saber. No, usted lo que necesita saber es quién es Dios. Usted lo que necesita saber es que Dios es fiel a sus promesas. Usted lo que necesita saber es que Dios es santo. Usted lo que necesita saber es que Dios tiene un buen propósito. Eso es lo que usted y yo necesitamos saber. Eso sí necesitamos saber, que Dios me amó tanto al punto de poner a su propio Hijo en la cruz para rescatarme de mi maldad y de mis pecados. Eso necesitamos saber, que Él escondió nuestras vidas con Cristo en Él. Eso necesitamos saber. Y si aún así hay ansiedad, hermanos, lo que necesita saber es que usted tiene acceso al arrepentimiento si usted confiesa su pecado. Porque sería ya dejar de confiar en el carácter de Dios. Eso necesitamos saber. Dos, hermanos, no vivamos como islas, ni siquiera como pequeños archipiélagos. Mírense, por favor.
Vamos, hagamos el ejercicio, mirémonos. Esa es su familia, conózcala. Si no sabe el nombre, acérquese y pregunte. Es su familia. Tenemos a Dios por papá, ¿verdad? ¿Y cómo se llama cuando compartimos el mismo papá? Hermanos, exactamente. Ame a sus hermanos. Ame a Dios. Dios nos hizo parte del cuerpo de Cristo. No amar el cuerpo de Cristo es no amar lo que Dios ama. Con esto vamos a terminar por hoy. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Una esperanza, Señor, en la que sabemos que Cristo va a regresar y no debe tomarnos por sorpresa, porque sabemos a qué viene, pero también sabemos la obra que está haciendo en nuestra vida, Señor. Gracias porque has quitado la venda de nuestros ojos, Señor, y nos has permitido ver la gloria la gloria tuya en la faz de Cristo, Señor. Gracias por esa obra redentora, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu trabajando en nuestras vidas. Gracias por que Él y el Hijo constantemente están intercediendo por nosotros, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú comenzaste la buena obra y no la dejas inconclusa, Señor. A pesar de que muchas veces nuestro pecado trae desánimo, Señor. Pero sabemos, Padre, que eres fiel a cada una de tus promesas. Por eso queremos decirte gracias, Señor, por esa esperanza personal y colectiva que nos das a través de Cristo Jesús. Y es en su nombre que oramos. Amén y amén.